de los personajes que van a realizar este proceso, que habla muy interesante, pues vamos a dar una breve semblanza de ello para que, aunque muchos los conocen, de todas maneras me parece que es importante hacer el comentario. Abelardo de la Torre González nació en Venustiano Carranza en 1943, estudió primaria y secundaria en Tapachula y la profesional y la preparatoria en la ciudad de México, donde vivió casi 50 años. No se considera historiador ni escritor. Hizo la carrera de actuario, experto en matemáticas aplicadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde salió en el 64, hace apenas 55 años. Tiene título profesional número 23. Qué bonito registro, don Abelardo, de verdad. Unos 9 años fue catedrático en la propia UNAM, en las carreras de licenciado en Economía, Contador Público y Actuario. Se inició en 1965 como actuario independiente, realizó estudios financieros y a la Comisión Federal de Electricidad. Y sus 45 empresas filiales, también a Banobra, Financiera Nacional Azucarera, Bolsa de Valores de México, Casa de Previsión de la Policía del Distrito Federal, Instituto de Pensiones de Sinaloa, Instituto de Pensiones de Empleados Públicos de El Salvador, entre otras. Es experto en estudios de seguridad social de los trabajadores, por lo que en la Ciudad de México y en la Oficina Madrid fue miembro de la Comisión Actuarial del Instituto Mexicano del Seguro Social y durante más de 10 años subdirector de Estadística y Actuaría en el propio instituto. Asistió a muchos congresos internacionales y representó ponencias representando al ISSSTE en países como Bolivia, República Dominicana, Filipinas, Panamá y nuestro propio país, formando parte de la representación de la República de El Salvador. Asistió a Colombia por el Seguro Social, visitó el Seguro Social de Italia y de España, entre otras tantas actividades que él trae ahí. Con ustedes está don Abelardo de la Torre. Él se hace llamar siempre que nació descalzo y caminó descalzo toda la vida, ¿no? Me refiero a Rubén Pinto Pérez, maestro de profesión, jubilado actualmente. Nació en el rancho El Rosarito, municipio de frontera Comalapa, Chiapas, graduado con maestría en psicología educativa, cronista, narrador y ensayista independiente, con varias obras editadas en su haber. Los cuentos de papá, narraciones fronterizas, ocultos enigmas de la historia de México, monografía de Comalapa Historia, nominadas para maestros y plumas, que expresan conocimientos de la idiosincrasia local con el lenguaje propio de cada tiempo. Estas obras son reconocidas a nivel municipal y estatal. Un amigo entrañable, Rubén Pinto Pérez. Me refiero ahora al maestro José Luis Castro Aguilar, que nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1953. Es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cursó los diplomados en microenseñanza en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas, en 1992. También periodismo cultural por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en 1995. En Gobierno y Administración Municipal por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Asociación Civil, en 1998, y en Crónicas Municipal Hispanoamericana por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en el año de 2015. Ha ocupado puestos de director de la Biblioteca Pública del Estado en el 83, director fundador de la Biblioteca Pública del Honorable Congreso del Estado y de jefe del Archivo General del Estado de Chiapas en el periodo 1989-2008. Muchos libros me acompañan a él, vamos más a seleccionar algunos. Cronología histórica del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, editado en 1984. Bosquejos históricos de Tuxtla Gutiérrez, 2015, Cronología histórica del periodismo chiapaneco, 1995, Marco histórico jurídico de los procesos electorales de Chiapas en el 95 también, Cronología histórica de los límites del Estado de Chiapas en el 2001, Lecturas históricas de Chiapas en el 2006,
En busca de la crónica, un manual de enseñanza de la crónica en el 2015, La independencia y la revolución mexicana en Tuxtla Gutiérrez 2010, Independencia y Federación de Chiapas a México en el 2015, etcétera, y etcétera, y etcétera. Biografías y otras cosas más. Con ustedes el maestro Carlos. Retomando una de sus obras que aquí me llamó la atención, dice Independencia y Federación de Chiapas a México, editado en 2015, pues ese es el tema, justamente, y de eso vamos a arrancar en este momento. Yo le preguntaría al que es autor de un libro del tema y que además es el centro del conversatorio, que es el maestro Castro, preguntar de entrada, para, como decimos allá en el pueblo, en materia, ¿qué cosa es la Federación de Chiapas a México? O sea, que nosotros decimos, en la escuela nos dicen, anexión de Chiapas a México, ¿qué acaso al anexarse era independiente? ¿Independiente de qué? ¿De dónde? Hay muchos cabos que no están atados, muchos cabos que están sueltos, precisamente porque parece ser que no se ha consensuado la historia del fondo real de lo que es este proceso que se llevó a cabo hace casi 200 años, la anexión de Chiapas de México, o dicho acá, la federación de nuestro estado de Chiapas. Maestro Castro, por favor, una introducción de esa idea para continuar con los procesos de conversación. Sí, muchas gracias, buenos días, maestro Anchita, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ay, me sentí ahorita como que estamos en el banquillo en clases, ¿verdad? De historia de Chiapas. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la Federación de Chiapas a México? Y luego nos dicen, ¿por qué Federación de Chiapas a México? ¿Acaso no pertenecíamos a México? Buenas preguntas. Efectivamente, Chiapas fue conquistado en los años de 1524 y 1528 por Luis Marín y Diego de Mazarieros. A raíz de eso también en 1524 fue conquistado el Soconusco, pero por Pedro de Alvarado. Entonces vamos a ver que desde lo que es el Soconusco, desde Arriaga hasta lo que era Tecumumán, toda esa franja costera pertenecía a lo que era el Soconusco. El Soconusco no pertenecía a Chiapas. Chiapas nada más estaba formado lo que sería actualmente el territorio, el actual territorio, menos el Soconusco, o sea, todo lo que es la zona Zoque y de Chiapanecas y la parte de origen maya. Entonces vamos a ver que el Soconusco se cosía aparte, tenía una autoridad aparte. ¿Por qué razones? Porque fue conquistado por don Pedro de Alvarado, y entonces hubo una polémica que se llevó hasta el rey de España, y el rey de España reconoció con real cédula a don Pedro de Alvarado como el conquistador del Soconusco y como el conquistador de Chiapas. Y por tal motivo, desde 1532, los chiapanecos pasamos a formar parte primero del gobierno de don Pedro de Alvarado, y después ya se oficializó a la Capitanía General de Guatemala. Lo mismo sucedió con el Soconusco. El Soconusco pasó a formar parte de la Capitanía General de Guatemala. Muchos años después, en el año de 1786, se fusiona lo que era el Soconusco con Chiapas. Tenía una estructura de intendencia, se llamaba. Se crea la intendencia de Ciudad Real. Entonces, desde 1786, ya el Soconusco está incorporado a Chiapas, porque era muy chico el Soconusco para que se administrara en forma independiente, y Chiapas no tenía salida al mar, y eso hizo que se fusionara. Posteriormente, ya años después, llega lo que es la independencia. Se da un movimiento de independencia, primero en México, llegan noticias a Chiapas, llegan noticias a todo Centroamérica. El Salvador es el primero en encabezar un movimiento independentista. Luego sigue en Nicaragua y siguen otras provincias. Pero se da el grito libertario de Comitán, un 28 de agosto de 1821. Y este es ejecutado por el gobierno de la provincia de Chiapas. Y entonces aquí en Chiapas
un 4 de septiembre se declara la independencia de la provincia chiapaneca. Y aquí ya se da un proceso que posteriormente se conoce como la Federación de Chiapas a México. Cuando se da la Federación de Chiapas a México, obviamente ya se hace con el Soconusco integral. Ya, entonces nos integramos ya con el Soconusco. Pero también en el Soconusco eran un poco renuentes. Resulta que no ganaron por los que ellos querían. Y aquí en Chiapas también una parte votó por Guatemala, más de 60,000 votaron por formar parte o seguir formando parte de Guatemala. Y más de 90,000 por formar parte de México. Y solo 15,000 se abstuvieron. Y entonces ahí se da un cuestionamiento de la integración de Chiapas a México, y el Soconusco se declara libre e independiente tanto de Chiapas como de México. Y por eso hasta 1842 el Soconusco permaneció así, que cuando le convenía decía que formaba parte de Guatemala y cuando no formaba parte de México, hasta que Antonio López de Santana expide un decreto y le dice: tú perteneciste a Chiapas y te regresas a Chiapas. Y desde entonces el Soconusco pertenece a Chiapas, así a grandes rasgos. Por eso se hace la contabilidad un 12 de septiembre, se hace la contabilidad de los resultados de un famoso plebiscito, y en donde se da a conocer que mayoritariamente los chiapanecos queríamos formar parte de México. Esto fue muy cuestionado por la misma Guatemala, y eso ya es otra historia, ¿no? De que México le había arrebatado a Chiapas, decía constantemente, y en los libros de texto de Guatemala. Entonces vamos a abrir, como dice el maestro Anchita, vamos a abrir este conversatorio. El panel está abierto a que nos hagan preguntas también del público, porque necesitamos que sea que haya interacción, ¿verdad? Con derecho, realmente un conversatorio, como le llaman ahora a las charlas o al coloquio, y en donde todos tengamos un derecho a réplica y a contrarréplica. Se vale. Muchas gracias. Muy bien, pues Abelardo, se me ocurre hacer una pregunta, sobre todo porque usted vivió en el Soconusco, en Tapachula, estudió allá, y hay un rejuego que se da periódicamente en el sentido de que el Soconusco va a formar el estado número 33, amenazas, una serie de situaciones. La pregunta sería muy buena: ¿usted cree que efectivamente hay un espíritu independentista en el Soconusco, o es el rejuego de la clase política que lo utiliza periódicamente? Bueno, más que nada, buenos días. Más que nada siento yo que sí hay un resentimiento hacia el centro, pero que nace no solamente de la conquista de los españoles, sino que nos vamos un poco más atrás, porque, en mi opinión, el problema son los primeros habitantes de Chiapas. Los primeros habitantes de Chiapas, en toda la zona de Chiapas, pues fueron los zoques, ¿verdad? Y sin embargo en Tapachula son los mayas. La primera ciudad que forman los mayas, llegan de Indonesia, llegan a Tapachula, Izapa, y ahí viene una corriente, una que se va para Guatemala, que es la más grande, y la otra que se va rumbo a la costa, Mazatán, Pijijiapan, que llega hasta Chiapas de Corzo. Entonces, desde su origen, nosotros nacimos divididos. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, por la Sierra Madre nos complicaba mucho. El tiempo de todas estas guerras, pues llevaban de San Cristóbal a Tapachula, hacían 19, 20 días a caballo. Estaba muy lejos. Cuando también, por ejemplo, realmente cuando los aztecas conquistan a Tapachula, al Soconusco en 1487, pues fue por el cacao, y les interesó Tapachula, el Soconusco, nada más. Y sin embargo, en la zona de acá, nada más mandaban a mercaderes, nada más los amenazaban. Por ejemplo, venían a Sinacantán,
si no nos compras esto, si no nos haces esto, pues te vamos a invadir. Nunca fueron invadidos. Entonces siempre nacimos con un cacicazgo en el Soconusco y un cacicazgo en el Chiapas, ¿verdad? Que eran los indios chiapanecas. Desde ahí vienen nuestros orígenes, en primer lugar. En segundo lugar, cuando pasamos a crear, es que fueron muchos temas que tenía yo que platicar aquí. Cuando pasamos a crear lo de la independencia, efectivamente se hace una intendencia y se crea la provincia de Chiapas. Entonces, y en la provincia de Chiapas ya aparece el Soconusco integrado. Y cuando se logra la independencia de España, que no fue la independencia de México, sino de la América septentrional. La América septentrional, España tenía dividido en dos partes América, la septentrional y la meridional. Llegaba hasta Panamá y el otro iba desde la Florida, Arizona, ¿verdad? Y cuando se hace esa división, pues se hace la división pero con las provincias ya creadas. Y ahí está la provincia de Chiapas. ¿Y por qué entonces ya desde ese origen comenzamos nosotros ya unidos, pero medio queriéndonos separar, ¿no? Posteriormente, cuando se hace la compulsa, que se hace se provoca la independencia de España y de Guatemala, se hace una compulsa. Agustín de Iturbide manda a alguien y manda al general Terán, por ejemplo, lo manda al general Terán, que viene a San Cristóbal. Que al llegar a San Cristóbal se da cuenta y le pide la opinión: oye, ¿realmente se quiere separar Chiapas? Pues no quiere estar con Guatemala. Pues sí, fíjate que porque el comercio era con Tabasco, Campeche y Yucatán. Ahí es donde toma la decisión. Entonces Chiapas debe de formar parte de México, pero nunca tomó la opinión del Soconusco. El comercio del Soconusco era con Guatemala. El comercio era directamente con Quetzaltenango y Guatemala. Entonces, por eso, a la hora que se hace la anexión de Chiapas a México, en julio, ahí viene también una gran duda. En julio de 1824, el Soconusco, cuando Tapachula, declara su independencia de Chiapas, pero declara su incorporación no a Guatemala, sino a las Provincias Unidas de Centroamérica. Esto es muy importante, porque las Provincias Unidas de Centroamérica eran 5 repúblicas. Entonces aquí se estaba anexando el Soconusco como una 6ª república y fue tomado en el Congreso de Guatemala. Entonces, a mí me sorprende y nace una gran duda, que por qué en julio de 1824 el Soconusco se incorpora a las Provincias Unidas de Centroamérica y Chiapas se quiere incorporar a Guatemala. ¿Por qué no a las Provincias Unidas de Centroamérica? Y podríamos haber sido una república, en primer lugar. Entonces, ahí vienen unas colas de carácter, desde mi opinión, de carácter político. ¿Por qué se incorpora Chiapas a México? En mi opinión, porque México había tomado la decisión de que Chiapas debería formar parte de México. ¿Cuándo toma la decisión? Cuando Agustín de Iturbide llega a ser regente, porque fue 8 meses regente de la Nueva España, manda una comisión de estudios, a crear una comisión de estudios de qué es lo que convenía más, si Chiapas formaba parte de Centroamérica o formaba parte de México. Entonces la comisión, que ya no le toca ver la respuesta a él, porque él después es emperador, pero es emperador por 8 meses, le toca a Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria recibe la noticia. 3 razones fundamentaban de que Chiapas debería de pertenecer a México. 1, en el puerto de Veracruz había unos barcos españoles que habían traído a Donojú como último virrey y se habían quedado ahí. Se habían quedado en España, digo, ahí en Veracruz.
esperando que España les informaba si atacaba nuevamente a Nueva España. Entonces ahí estaban, como sucedió en 1829, cuando apareció Santana, ¿verdad?, allá en Tampico. Entonces, ese temor de esos barcos hacía ver de que si Chiapas era independiente, como lo era la Capitanía General de Yucatán, entonces podrían entrar los españoles y en ese momento podían volver a reclamar Nueva España, ¿verdad? 1. 2. Ya en Belice estaba tomada por los ingleses, ¿verdad? Ya no pertenecía, sí pertenecía de hecho a la capitanía, pero formalmente no, porque tenía un contrato para explotar la madera. Y entonces el temor era de que los ingleses pudieran apoyar a Guatemala, y entonces tendríamos de vecinos ya a los ingleses, que eran totalmente imperialistas. Y la tercera opción era de que en el año de 1812, en las Cortes de Cádiz, antes de la separación, se había aprobado la creación del canal del Istmo de Tehuantepec. Si se hacía, como ya estaba aprobado, el canal del Istmo de Tehuantepec, se iba a dividir la República y México apenas estaba creciendo como república. Entonces, habían esos 3 factores, hacían pensar de que México debería formar parte Chiapas debería formar parte de México. Más adelante, la decisión es tomada por Guadalupe Victoria y Lucas Alamán, que era el secretario de Gobernación, y comienzan lo de las elecciones. Las elecciones tardaron 9 meses. Tardaron de diciembre de 1823 a septiembre de 1824. Pero mandan un representante de México. El representante de México es el señor Juan José de Bustamante, un chileno, Javier de Bustamante. Un chileno que debe haber sido muy hábil, pariente de Anastasio Bustamante, que había sido presidente. Debe haber sido muy hábil, porque vino acá a Chiapas, dominó definitivamente las elecciones y favoreció a México, pero el señor era tan hábil que, se fue senador por Chiapas posteriormente, pero 10 años después ya había regresado a Chile. Él ya había sido alcalde en Chile, fue secretario de Guerra y Marina, temporalmente fue vicepresidente de la República Chilena. Entonces el señor era todo un tigre para la política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía que tomar la decisión de que Chiapas debería de formar parte de México. Entonces, para mí esos son los primeros antecedentes, ¿okay? Entonces, ahí me voy del problema con el Soconusco. Es decir, el Soconusco no puede hacer el Estado 33 porque de origen nació con Chiapas, ¿no? Pero que sí fue 17 años independiente el Soconusco. ¿Por qué fue independiente el Soconusco? Porque como consecuencia de eso, cuando ya son las elecciones, gana México, Guadalupe Victoria manda un ejército con el general Anaya, llega a Tonalá, pero ahí le dicen, oye, pero es que Tonalá no tiene carretera para entrar al Soconusco, y en cambio de aquí, de Quetzaltenango, están en 5 horas. ¿Y cómo fue? ¿Verdad? Cuando supieron que venía el ejército para Tonalá, se movió el otro ejército a Tapachula. Ahí se comienza a crear el conflicto y le recomienda a Bustamante, le recomienda a Lucas Alamán, decirle, no conviene que vaya el ejército, allá no tienen más que, creo que 60 rifles en Tapachula, y se va a hacer una matazón, ¿no? De tapachultecos, ya lo de guatemaltecos, ¿no? Entonces, ahí fue donde entró un acuerdo verbal para hacer el estado neutral del Soconusco. Estado neutral que se suponía que el embajador de Guatemala en México prometía que en 5 meses iba a tener la línea divisoria determinada o sugerida, cosa que
llevó 40 años, ¿no? Entonces, como eso no sucedió mientras estuvo en estado neutral, si estuvo en estado neutral 17 años, que se hizo una catástrofe. ¿Por qué? Porque el alcalde era el juez, no había los tres poderes, por ejemplo, ¿no? Entonces, así pudieron estar 17 años hasta que llegó al presidente Santana en 1842, pues simplemente aplicó la ley. ¿Cómo no? Maestro Rubén, el originario, ya dijimos en su semblanza, del rancho del Rosarito, municipio de frontera Comalapa, pero existe, bueno, la pregunta es clara, ¿es cierto que existe un sentimiento en esa franja todavía arraigado guatemalteco? Porque con esta franja lo ubicamos desde Suchiate hasta la parte que podríamos hablar de la zona del municipio nuevo que se creó. Sin embargo, es tanta la interacción que hubo y que sigue habiendo en esa franja, pues que la pregunta es cierto que hay sentimientos guatemaltecos arraigados o nada más es lo que dicen así? Pero pues, siente la palabra. Muy buenos días a todos, a las damas, a los caballeros que están hoy. Y muchas gracias por su presencia y especialmente a los que nos dieron la oportunidad en este espacio cultural para estar aquí. Pues mira, maestro, creo que la Capitanía General de Guatemala abarcaba hasta el hijo de Tehuantepec, para allá, y le llamaban Antequera, hasta Panamá. Ese sentimiento tiene que existir porque los apellidos nos condenan, tenemos ese sentimiento de sangre española venida de Guatemala, la mayoría. Y revisemos Comitán, revisemos San Cristóbal, los 22 municipios del estado de Chiapas tienen ese sentimiento de la pertenencia guatemalteca de sus antepasados. Aquí debemos entender que en 1919 se da la división cuando vienen en Ciudad de Juárez, aquí llega María Zarco, y entonces en ese tiempo era el presidente, el reformador de Guatemala, y hacen el Tratado de Juárez. Ahí se dividen. El rancho del Malacate, que era del presidente, estaba aquí de este lado, y la frontera de Guatemala estaba en el río Samalá. Hicieron el río Suchiate la división para que nos quedara a nosotros, diéramos Puerto de Orcós, todas sus partes, y nos dieran la parte de la sierra. Fueron dos negociaciones que hizo José María Zarco. Yo estoy aquí para apuntalar el libro de historia que va a ser el maestro, mi abogado, de algunos datos que hay que sacar de dudas, algunas cosas que tienen antecedentes muy fundamentales. Nos decían, por ejemplo, para que entre en materia él y nosotros enriquezcamos, trajemos documentos formales para entregarle y que se enriquezca este trabajo. Para eso estamos aquí. Yo agradezco a los de la Asociación de Comitecos, a la Asociación de Chiapas Unido y a todos los ciudadanos que nos interesa la vida de la ciudad, que nos interesa la vida de nosotros, la vida de la familia, la vida de Por eso estoy aquí. Nosotros no buscamos en ningún momento ningún hueso, ningún cargo político. Lo que queremos es de que se haga justicia y se hable con la verdad. Por eso estamos apoyando al maestro, por eso estamos aquí con ustedes, entregados de corazón y con mucho amor. Yo voy a comenzar, al rato que me toque mi turno, voy a comenzar a hablar ya sobre el asunto que me toque. Hasta ahí le dejaría yo, profesor. Bueno, es que ya su turno le está tocando, Maestro Castro, entonces no hay que dar crédito a eso que
dicen y decimos de que las votaciones de Chiapas fueron las primeras votaciones fraudulentas que hubieron, porque ese es un aspecto que se encuentra en la Vox Populi, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto de esa histórica votación que hoy estamos entendiendo que se llevó cuántos meses? 9 meses. Sí, efectivamente, tendríamos que hacer un análisis. Lo vamos a dividir en dos. La primera parte, que en Chiapas se llevó el proceso, le llamaríamos los comicios, o un proceso electoral, el más democrático que registra la historia de la humanidad. En Chiapas participaron y se tomaron en cuenta hasta los niños de pecho, los esclavos, la población negra, los indígenas, personas que no sabían leer y escribir, y mujeres que en aquel tiempo no tenían derechos políticos, y entonces fueron tomados en cuenta. Y entonces por eso se ha dicho en varios foros que en este famoso plebiscito fue el más democrático que registra la historia de los procesos electorales en el mundo. Sin embargo, ya el doctor Berlín, Monseñor Eduardo Flores Ruiz y el doctor Manuel Beltrés y el doctor Jean de Vos hicieron un análisis documental de los datos estadísticos del proceso electoral y se encontraron que había una inflación del padrón electoral de 30,000 votos. Es decir, en este primer ejercicio electoral que hubo en Chiapas de 9 meses, hubo votos a favor de México y de Guatemala fraudulentos. Es el primer proceso electoral sucio que hubo dentro de la historia democrática del estado de Chiapas. Y no lo digo yo, el doctor Jean de Vos lo cuantifica por pueblos en cuanto fueron inflados cada uno de estos resultados. Sin embargo, se llega a la conclusión que aunque hubo votos fraudulentos, porque se llegó a la suma de 170,000, cuando en realidad la población era 140,000, aún así ganó México por mayoría, o sea, de 90,000 contra 60,000, ya mayoritariamente ganó este proceso electoral en México. Muy bien. ¿Quiere agregar algo? Pues sí. Ajá. Yo quisiera comentar un poquito el detalle. Definitivamente, ¿cuál fue la razón? No había información estadística, no había padrón electoral. Yo me estoy basando un poquitito en las reflexiones que hace el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, de cómo creen que pudo haber sido las elecciones. En primer lugar, no había padrón electoral. Entonces, ¿qué había? Actas de fe de bautismo. Había un padrón de tesorería porque pagaban un impuesto ciertas gentes. Entonces, de ahí seleccionaron ellos, estimaron el número de personas que había en cada municipio. Esa fue la razón de que entraron hombres, mujeres, niños, todo, ¿no? Y suponen que fue de una manera muy sencilla la elección. Ellos dicen que en el Palacio Municipal pues pusieron dos urnas a favor de México, a favor de Guatemala. Y pues no había credencial de elector, cualquier pasaba Abelardo, nada, pues ya todos se conocían, eran 20 gentes, eran 40 gentes. Entonces, Abelardo, a ver, ¿por quién votas? Pues que por México, yo por Guatemala, etc. Después hacían el recuento. A la hora de hacer el recuento, decían, hubieron 100 votos, porque así fue, 100 votos. Los demás eran indígenas, eran campesinos. Dicen, de estos 100 votos, ganó, pues tuvo 60 votos México, 40 Guatemala. ¿Cuántos existen padrón? Por ejemplo, recuerdo el de San Cristóbal, eran 10,000. Pues los 10,000 votos se los daban a San Cristóbal, así como es el sistema de Estados Unidos, así es. Entonces, se iban acomodando la votación. Sin embargo, no hubo una filosofía correcta.
hubieron dos vueltas, una en abril y una comenzó en diciembre de 1823. En esta vuelta, pues muchos votaron, dijeron, muchos autores comentan de que la segunda vuelta era la buena, la primera vuelta era la buena porque la segunda ya estaba influenciada de los intereses políticos que tuvieran las personas notables de cada lugar. Sin embargo, no es cierto. Fue a la hora de hacer el recuento, yo tuve la curiosidad de ver de cuál fue por el primer voto, el segundo voto. Y pues no, fue indistinto. La suma estuvo mal. Un voto de diferencia me dio, ¿verdad? Bueno, pero casi realmente nuestra anexión a México se debe a San Cristóbal, la zona indígena. Tuxtla votó por Guatemala. Tuxtla, el general Joaquín de Gutiérrez, tenía una preferencia por Guatemala muy marcada. ¿Por qué? Pienso yo. Porque Marcial Cebadúa León, que era el ministro eclesiástico, ministro del Interior, era de Coita. Era parte de la familia de Manuel Cebadúa, que fue jefe del servicio, fue jefe superior en el tiempo de la Federación, y de otros sacerdotes de Coita, la familia Cebadúa. Entonces siento yo que nosotros tuvimos mucho nexo con Guatemala. Yo creo que cuando menos Guatemala intervino Chiapas en unas 3 ocasiones, en una de ellas fue con Miguel Gutiérrez, ¿no? O sea que vino para acá. Entonces nuestra comunicación es muy grande. Y que comentaba, entonces la elección estuvo muy acomodada. Coita no aparece, no votó. Sí votó, ¿verdad? Pero se les olvidó apuntar. De cualquier manera, como acomodábamos las cifras, siempre ganan. Se me ocurre pensar, a ver, adelante. Sí, efectivamente no había formalmente padrones electorales. Lo que habían eran los padrones eclesiásticos, y esos se tomaron como para formar parte del padrón electoral. O sea, los documentos ya efectivamente también los que pagaban impuestos. Ahora, ¿cuál fue la manera, la forma de la votación? Aquí voy a discrepar con don Librado. Fue por haciendas. Por ejemplo, llegaban a la hacienda de don Librado, en Chiapa de Costa. Llegaban a la hacienda y le preguntaban al hacendado o al terrateniente o al ranchero por quién votaba, y decían: por mí, por México, mi esposa, mis hijos, mis peones. Así se hicieron por conjunto. O sea, no, nadie más, ni siquiera los hijos, no pudieron votar, sino que era la cabeza de familia era la que daba el voto. Y entonces pueden ver, todavía se pueden consultar estos resultados, los cuadros, las sábanas, y van a encontrar ahí que cómo se hizo. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con usted. En la segunda vuelta hubo un enfrentamiento entre los mismos representantes de los partidos. Chiapas se dividía en ese entonces, creo, en 12 partidos, lo que serían regiones económicas. Y entonces el partido de Tonalá, el partido de Tuxtla, de Comitán, las casas. Vamos a ver, eran grupos, no existían los municipios libres, sino que eran conjunto de municipios que formaban una prefectura, la prefectura política. Y entonces vamos a ver que se dividían en departamentos. Y aquí los representantes de los departamentos llevaban abultados los resultados. Ahora, hablando honestamente, se encontraron unos documentos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hay unas sábanas ahí, y en donde manda una correspondencia el gobierno guatemalteco a México en 1882, que reconocían la incorporación de Chiapas a México, pero siempre y cuando pagaran lo que quedaron a deber de impuestos los comitecos y sancristobalenses. Ahí vienen las sábanas, y ahí vienen los nombres de las haciendas que quedaron a deber, vienen el número de comerciantes que quedaron a deber. Y entonces vamos a ver
que fueron intereses económicos los que orientaron la votación para que nos incorporáramos a México. De parte de Tuxtla, efectivamente, soy tuxtleco, ¿no? Los tuxtlecos y otros 6 departamentos más de Chiapas votaron por seguir formando parte de Guatemala, porque en aquella época se consideraban más identificados a Guatemala que a México, porque a México lo consideraban como algo distante. Y entonces vamos a ver que eran los intereses políticos y los intereses económicos los que influyeron para que los chiapanecos formáramos parte de México. Qué interesante, qué interesante. Yo quiero dejar una pregunta que pudiera ser retomado por los presentes. Al final de cuentas, después de conocer, inclusive la pregunta pudiera ser comentada después de reconocer y entender todo ese proceso de la Federación del Estado de Chiapas, pues yo creo que sería bueno decirnos, bueno, a casi 200 años, a menos de 5 años de cumplirse 200 años, ¿nos fue mejor la decisión esa? ¿O a lo mejor hubiera sido allá? O sea, es una pregunta muy común que nos podemos tener, y que lo dejo acá, no sin antes comentar que el licenciado Abelardo de la Torre tiene un libro editado, no recuerdo en qué año, hace unos 5 años, casi en conmemoración del 190 aniversario de la Federación de Chiapas a México, hace 5 años justamente, y se llama Chiapas con el Soconusco, sede de conflictos entre México y Guatemala, y escribe la fecha del periodo 1786 a 1848. Que nos diga él en cuanto pueda dónde se puede conseguir, y todavía existen ejemplares para poderlo adquirir a los que les interesa. De manera un poco más especial, les quiero presentar este libro que es Independencia y Federación de Chiapas a México. Está escrito por el maestro José Luis Castro, y que al presentárselos a ustedes con un costo de 100 pesos, pueden tener también, independientemente del anterior que acabo de referirme, pudieran tener elementos muy importantes sobre esta acción que se realizó hace casi 200 años y que está a la venta en cuanto termine, está a la venta allí por 100 pesos. Está muy interesante. No lo he leído, yo lo acabo de comprar, pero veo el índice que me parece muy importante al respecto. ¿Ok? Bueno, entonces está así. Pueden haber preguntas del público, siempre y cuando sugerir respetuosamente que sean preguntas, que no vayan a hacer exposiciones completas, porque pues dejamos a los expositores para ello, para que pudiéramos saber. Vamos a ver aquí 1, 2, usted pidió 2 y 3, por lo pronto. Adelante. Bueno, las mías también, de acuerdo con usted, no valgan porque son reflexiones, ¿verdad? No son tantas preguntas. Ya situándonos en la época contemporánea, ¿no? Yo recuerdo que cuando el general Absalón Castellanos, hubo un momento donde se dio esto del movimiento separatista, pero fue en un juego político. Estaban ahí Gerardo Pensamiento, Romeo Ortega, un periodista Alonso, una serie de personajes de la zona de Tapachula, ¿verdad?, que en ese interés pues de incorporarse también al poder, ¿no?, empezaron el rejuego en ese momento, ¿no? Y entonces recuerdo que le encargan a Fidel Yamasaki, que eran como el director de nuestro INEGI local, demostrarle a los tapachultecos que Tapachula no era la capital económica de Chiapas, que era lo que peleaban en ese momento. Entonces este grupo intenta incorporar hasta Arriaga, a las Pijijiapan, Arriaga y esta zona, que como dice aquí José Luis, ¿verdad?, formó en un momento dado parte del Soconusco, pero los arriaguenses, ni los de Pijijiapan, ni los de esa zona ya no se incorporaron a este movimiento, porque Arriaga, yo soy de Arriaga, está más cerca de Tuxtla que
que de Tapachula. Ha jalado más con Tuxtla en la época contemporánea, ¿no? Pero por mi apellido Melgar, que es de Motocintla, ¿verdad? Sí, los motociclecos están pues más cercanos a Guatemala, depende de la zona, ¿no? Donde estés, ¿no? Y por ejemplo, Arriaga tiene más, y Arriaga y Tonalá tienen más relación con Oaxaca en cuanto a costumbres, en cuanto a relaciones, pues dicen que somos muchos con ferrocarrilero, ¿verdad? Que somos una cruza, ¿no? Y entonces creo que la historia contemporánea de Chiapas ya hay otros intereses, ¿no? Hay otros intereses en este juego de la separación del Soconusco de Chiapas, ¿no? Yo también me he planteado la pregunta esa, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido independientes? Y creo que pues eso ya no pasó, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿no? Lo que sí yo no estoy de acuerdo en esta cuestión de fronteras, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo como Bolívar en Sudamérica o Morazán en Centroamérica, ¿verdad? De esta cuestión sin fronteras, ¿no? Porque así era, anteriormente toda esa zona pegada a Guatemala cruzaban y no había esas fronteras que nos dividían, ¿verdad? Finalmente somos latinos, somos iberoamericanos, ¿verdad? De las diferentes formas que se nos ha nombrado, ¿verdad? Y no deberían haber estas fronteras, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, licenciada. Yo creo que la licenciada está influenciada por John Lennon, imagino. Y por eso es maestro Jorge. No, yo realmente doy libertad para todos, pero como una sugerencia, ellos son los expositores, pues, ¿no? O sea, por ello nada más. Y ahí, adelante, maestro Jorge. Una pregunta. Yo conseguí un libro en Guatemala patrocinado por la Universidad de El Salvador, de la UNAM, y se lo voy a publicar a los amigos. Ahí habla de que no hubo elecciones, que Chiapas estaba dividido en 12 distritos, y cada jefe de distrito votó por cada jefe por su solo. Y como había unos municipios, unos distritos que se oponían a México, el general Pinizola vino y arquietó a esos distritos y se basaron en los mexicanistas, le llamaban los españoles, que ellos eran la capital y la población más grande y podía incluir a los demás. Y fue así como se decidió que Chiapas pasara para México, porque estaban interesados por el canal de Mantepec, no, ese canal que estaba patrocinado por Inglaterra, Holanda y Alemania, era Rusia. El México dijo, no puede quedar ese canal en límites con México y Guatemala. Chiapas, podemos darlo para acá. Y fue que los jefes de distrito votaron a nombre de cada región. No tanto porque cada quien puede votar. Esa habla de Bueno, muchas gracias, maestro Jorge. Vamos a completar. No. ¿Sí? Se llamaban partidos. Y efectivamente la votación se dio por partidos, pero como empataron, por eso se llevó a la población lo de la votación, ¿no? Sí, completamos la ronda para que... Gracias. Perdón, pues estoy un poco ronco. Mire, una pregunta que tengo hacia ustedes es, en aquella época, ¿era necesario pertenecer a una república? ¿Y por qué no nos quedamos como república? ¿Sí? Y la otra pregunta es cierto que la anexión se firmó solo por 200 años? Nada más. Muchas gracias. Bueno, está la pregunta de allá, está la pregunta acá, está el comentario de la licenciada. Adelante, por favor. Bueno, en la época del licenciado Patrocinio, le habían dicho que Nancy Hanover, que se llamaba, de televisión, de Canal 13, creo, no, Canal 7. Doña Irma Serrano hizo ese reclamo de que la Federación de Chiapas había sido por solo 175 años.
Entonces el licenciado Patrocinio me pidió que yo fuera al Archivo General de la Nación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar las actas originales de Federación de Chiapas a México. Y efectivamente la encontramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en un tomo que mandó a hacer Matías Romero, mandó empastar todos los documentos relativos al proceso de Federación de Chiapas a México. Y buscamos y se digitalizaron algunos documentos, por Rúa lo logró hacer después. Y se digitalizaron esos documentos y en ninguna parte de los documentos de la Federación de Chiapas a México establece el periodo, no dice nada, ¿sí? Pero esos rumores ya habían llegado desde antes, que en la época del doctor Manuel Velasco Suárez se había dicho que la federación era por solo 175 años y que era necesario ratificar la Federación de Chiapas a México. Y entonces el doctor Manuel Velasco Suárez aprovechó los 150 años de la Federación de Chiapas a México para firmar la ratificación de la mexicanidad chiapaneca. Entonces se hicieron dos actas. Las dos actas se conservan en original, de tamaño como de 1 metro, con las firmas originales de los representantes de los 3 poderes, estatales y nacionales, en el Archivo General del Estado, en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines. Ahí están los documentos originales. Se hizo a perpetuidad la Federación de Chiapas a México. Entonces, por si aparecía algún otro documento más, ya hay un documento con Echeverría y Manuel Velasco Suárez, firman la perpetua. Me emociona, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no se puede hacer nada, que intentemos separar, ya no se puede, porque ya hay un documento previo que se hicieron con los entonces 111 representantes de los 60. Muy bien. Respecto a la pregunta que nos hacía ¿cómo se llama? Enriqueta. Efectivamente ya hay otra visión de ver el Chiapas. Ahorita los movimientos independentistas, más el que encabezó Gamaliel Becerra Ochoa, fue el de los más fuertes que hubo para la separación del Soconusco. Y efectivamente en la época del general Absalón Castellanos Domínguez y en la época de de Albores, de Roberto Albores Guillén, me tocó hacer el dictamen qué posibilidades había que el Soconusco se independizara y qué se podía hacer para contrarrestar a que nos independizara, ¿no? Se hizo el estudio, eran 10,000 kilómetros cuadrados, el número de población era muy pobre y todo eso no se podía sostener y había muchos inconvenientes y finalmente se llegó a que no se podía separar. Luego se vio el aspecto político que tenía que llevarse al Congreso de la Unión, se sondeó y los demás estados de la República dicen no empecemos a desintegrar el país y ya no pasó nada. Okay, muy bien. Adelante, José Luis, adelante. nada más el comentario. El intento político fallido de independencia más reciente fue sin duda el levantamiento armado. Sí. Que por muchas razones, no voy a entrar en detalles, pero ese fue el último intento que considero política o sociopolíticamente sería. Gracias. Sí, Rafael Morales Ochoa, efectivamente en el 94 hubo un intento ya muy serio, pero no prosperó tan bien. Intereses económicos favorecieron que no. Ok, adelante. Bueno, yo de alguna manera pues viví muchos años en el Soconusco, en Tapachula. No, siento que el sentimiento existe, es real. Sentimiento real. Contra Tuxtla, como los de Tuxtla contra Tapachula, no es igual. De ahí para allá, sí existe un sentimiento. Creo yo que las razones del Soconusco de decir que son económicamente los productivos, creo yo que no es correcto. De esa parte, ¿no? La capital económica de Chiapas, muchos años no fue, pero tal vez desde los 60 por acá ya no es así. Creo yo que entonces que sí no es tan latente en sí la separación, sino la inconformidad, ¿verdad? Eso sí. Y así que con relación al tiene un aspecto político. Es todo un aspecto político. Ok, hay un detalle, no sé si les parece, que también pudiéramos retomar en este conversatorio, relacionado con lo que acaba de decir don Abelardo.
sí hay un sentimiento, sí lo hay, sí lo existe. Y es que todas las políticas del gobierno del Estado también son de mayor apoyo al centro del Estado que a las zonas costeras o a las zonas del norte del Estado. Por lo menos yo sí quiero decir, porque bueno, mi familia vive allá, yo vengo de aquellos rumbos también, y sí existe esa molestia. Tal vez no traducido, como lo dice usted, tal vez no traducido en un sentido de independencia, pero que les hincha los riñones, les hincha por cada acción del gobierno más favorable al centro del Estado que a la costa del Estado. Yo por lo menos quería comentar eso. Diga, por favor. Efectivamente estoy de acuerdo. Primeramente tendríamos que hacer una historia, un recuento del origen de cada uno de los gobernadores. Vean la cantidad de gobernadores que han tenido Chiapas. Más de 138 gobernadores. ¿Sí? Más de 100 gobernadores interinos, más de 18 provisionales. Deberíamos de tener como 34 gobernadores constitucionales nada más. Y cosa curiosa, cuando ha gobernado uno del Soconusco, no estoy hablando de Julio César Ruiz Ferro, ¿no? Ni de Policarpo Rueda, ni uno de Motocintla, de Efraín Aranda Osorio, que cuando llegan a ser gobernadores siguen beneficiando más a lo que sería toda la región de la región comiteca, Coleta, Tuxtleca. ¿Qué pasa? Algo. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que Chiapas durante muchos años, hasta 1970, fue gobernada como si fuera una gran hacienda ganadera o una gran hacienda agrícola. Esa era la formación que tenían los gobernantes, porque eran de origen asentado, terrateniente. Hasta con el doctor Manuel Velasco Suárez empezó, ya es el parteaguas en que un profesionista empieza ya a ver de diferente manera la gubernatura de Chiapas. Lo que decía el maestro aquí, hay una inconformidad directa. Hace años fui a Tapachula, después volví a ir a Tapachula, y cuando le dije que era yo de Tuxtla, como que, en serio, no, que los tuxtlecos nos roban, ejercen el poder. Y es cierto, creo que desde 1500, bueno, ha habido eso, de verdad, un resentimiento con mucho derecho, es legítimo el derecho, porque las inversiones públicas se han canalizado por ciertas regiones nada más. Tenemos que reconocerlo públicamente, ¿no? Y entonces creo que estos foros nos permiten ahora a reflexionar, a analizar y ver qué está pasando con México. Hay una total todavía incomunicación en Chiapas, no hay suficientes carreteras. Alguien que quiere irse a Tapachula tiene que hacer grandes rodeos. Entonces creo que esta mesa va a ser mucho más productiva de lo que se pensaba. Adelante, adelante. Pues sí, pero también los tapachultecos han vivido de la empresa privada, son agricultores, son grandes empresarios y han tenido muy pocas limitaciones con relación a la política. La cosa es de que en Chiapas, en Tapachula, hay muy pocos políticos. Eso hace que no tengan un pleito completo, ¿verdad? No hay una participación activa en la política para que pueda equilibrar las fuerzas. Esto ha sucedido toda la vida. Hablando de 1524, en julio de 24, que Tapachula, que Soconusco pasa a depender de las Provincias Unidas de Centroamérica. Por ejemplo, en 2 o 3 ocasiones salió Tapachula formando parte de Guatemala y no hicieron nada los tapachultecos, por ejemplo, ¿no? Y salían en las constituciones de allá, que por cierto, nunca Chiapas ha pertenecido a Guatemala, ni el Soconusco, ¿verdad? La última más o menos declaración por los años de 1840, cuando se hizo la 1840, que se fue que se hace lo de la independencia, o ¿cómo se llama? Que el Soconusco pasa a depender de México. ¿Sí? Sí, en 1838 las Provincias Unidas de Centroamérica se desintegran. En ese momento de esa desintegración,
Entonces Guatemala dice, Soconusco fue de formar parte de Quetzaltenango y aparece en un acta constitutiva, siempre y cuando las autoridades del Soconusco lo acepten. Nunca se llevó a cabo, por eso entró Santana posteriormente y acabó. Entonces de eso quería comentar. No sé si puedo tocar el tema de cómo nos ha ido y cómo nos puede ir. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Es más, estamos ansiosos. Bueno, yo creo que hay muy pocas cosas que podemos evaluar. Muy pocas cosas, pero Y también, don Abelardo, también que ese punto pudiera ir aterrizando el conversatorio. ¿Cuál es la perspectiva que hubiera habido o comparado con lo que tenemos? ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué? Sí. Perdón por la interrupción, pero ese tema que usted acaba de tocar en este momento es de verdad sumamente muy importante. ¿Cómo nos hubiera ido si no nos hubiéramos ingresado en México? Bueno, ahí es un poco de imaginación, pero voy a decir cómo estamos ahorita. Independientes. Yo creo que mucho avance, como ustedes saben, se valora con el desarrollo de la pobreza. Y yo aquí preparé un pedacito que se lo voy a leer porque está muy largo. En septiembre de 2019 han transcurrido 195 años de la incorporación de Chiapas a México, y en 5 años, en el 2024, se debe hacer un recuento de los 200 años de esta federación. Mientras, ¿qué balance podemos hacer con los años transcurridos? Según reconoce el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor en Economía Arturo Herrera Gutiérrez, Chiapas tiene en el 2018 un ingreso per cápita por habitante similar al que se tenía hace 28 años, 1990, porque es el único estado de la República al cual no ha crecido su Producto Interno Bruto, dando como origen a que el 76% de su población sea pobre, 3/4 partes. La se encuentra en pobreza general con más de 4 millones de habitantes, donde más de 1.6 están en pobreza extrema con el 30% de su población. Sin embargo, en contraste, los países centroamericanos que se independizaron de España y México en 1821 hoy se encuentran mejor que Chiapas, porque tienen menos pobres. Costa Rica tiene una pobreza general del 21%, El Salvador tiene el 29%, Nicaragua estima su pobreza en 25%, Guatemala el 59% y Honduras el 62%. Chiapas, por su parte, tiene el 76% de la población. Creo yo que esto es suficiente como para darnos cuenta de que estamos mal. La pobreza promedio en México es del 43%, o sea, tenemos casi el doble de la pobreza nacional. Eso nos puede dar una idea de que no estamos bien. Ahora, en mi opinión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Creo que ser libres o ser independizarnos es prácticamente imposible, no porque no lo permita la Constitución. La Constitución permite esa independencia, pero pide que el 75% de los diputados y senadores estén de acuerdo en la separación. Entonces, ahí se viene a nivel nacional, ahí volvemos a tronar. Sin embargo, podemos hacer reflexiones de nuevos sistemas de gobierno. ¿Cómo nuevos sistemas? Puede ser una propuesta chiapaneca. Chiapas ha sido pionero. Chiapas en 1535, aquí había en el gobierno un alcalde ordinario, diferente a los alcaldes mayores. ¿Qué es lo que pasaba? Que gracias a la familia de Diego de Mazariegos presionaron en España de que como estábamos muy lejos de Guatemala, el alcalde mayor nunca venía. Dentro de ellos nunca vino, por ejemplo, Alvarado. Pedro de Alvarado nunca llegó. Montejo sí llegó. Pero en ese ínter estábamos muy solos. Entonces, que por lo tanto gobernaran
3 alcaldes ordinarios entre la población de San Cristóbal. La única excepción que hay. Chiapa de Corzo, para mí, ¿por qué existe esa gran fila? Pues porque no tenía, no estaba incomodado con nadie. El único lugar diferente, ahí se aplicó las leyes de 1542, nada más en ese pueblo, en toda América, nada más. Entonces, siempre hemos sido una excepción. En mi opinión, pienso que la intervención extranjera de los franceses, pues inició con un pleito de Chiapas con los embajadores, con Guatemala, que el embajador de Guatemala fue a hacer todo el lío allá a Europa, hasta que regresaron. Luego, pues, hasta el ejército zapatista. Es decir, nosotros tenemos algo diferente, yo no sé qué es, ¿verdad? Y entonces podemos hacer cambios. En mi opinión, ¿qué cambio podríamos proponer? Nuestra preocupación es, primero, los gobernantes. ¿Por qué no seleccionar como en España? En España es un régimen parlamentario. Hay elecciones de diputados. Y de esos diputados, el que tenga mayoría, selecciona a su gobernador. O se ponen de acuerdo, como está pasando ahorita. Entonces ya no hay campañas, tiene que ser un diputado que tiene que estar aquí, no te llega de fuera, es totalmente independiente, ¿verdad? Entonces, creo yo que nosotros podemos hacer una propuesta de cambio. No, ya existió en sexenios pasados esta propuesta en la Cámara de Senadores, pero ¿por qué no encabezarla nosotros? No estamos conformes, yo no estoy conforme de los últimos 3 gobernantes, ¿verdad? Entonces creo yo que hagamos algo que es factible dentro de la Constitución, con iniciativas de nosotros. Somos un Estado libre, lo podremos hacer. Entonces sí, esa es la salida que yo creo. Abelardo, el ejemplo de Michoacán, ¿no? El ayuntamiento de Cherán. Ese es un ejemplo que no hay que soslayarlo tampoco. De todas maneras, yo quisiera que agotáramos esta idea, y yo quiero que opine el maestro Rubén con respecto a las perspectivas de lo que pudiera haber sido o de lo que somos. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero hablar de una palabra que se dice muy fácil, pero es muy difícil vivirla: la libertad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un acto cultural que nos permite armonizar y educar a cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo. Esa libertad se adquiere cuando nosotros vamos desarrollando todas las facultades a lo que fuimos hechos, y esas facultades nos permiten alcanzar la igualdad con los demás, y esa igualdad la tenemos que compartir en una sociedad civilizada o no civilizada, pero tenemos que compartir. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Tenemos el mestizaje que nos dio a nosotros la gran enfermedad de la xenofobia. La xenofobia en Chiapas está muy marcada. El coleto no quiere al comiteco, el tustleco no quiere al cocoyero, el cocoyero no quiere al de San Fernando, está marcadísimo. Marcadísimo. Aunque la ley dice los derechos y la justicia, es mentira. Tenemos 3 años de que se declararon la igualdad de equidad de género. Revisen ustedes si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay equidad de género. Revisen si en el Tribunal de Chiapas hay equidad de género. Una mujer nada más hay abogado y los demás. Ahí por eso vamos a conversar. Todas estas cosas tienen sus bemoles y tenemos que verlas con verdad. El padre Natividad Gordillo, conocido como de la Capitanía General de Guatemala y de la Corona Española, se dio a los adeudos que tenía el clero. Lo dijeron, lo reconoció aquí, e incluso hay documento allá en el archivo, aquí lo dijo nuestro cronista. A eso se dio. Y la importancia de nosotros es de que el 27 de la independencia de México ya quedó listo ese fenómeno. Un mes antes
se dio un mes antes la independencia en Comitán, promulgada por Fray Matías de Córdoba y Ordóñez. Y yo traigo para ustedes un manifiesto que contempla, y me gustaría que lo repartieran, por favorcito, para que y quiero apoyar a aquí con un documento formulado donde se contempla estos hechos históricos. Se lo voy a entregar aquí al cronista fue tomado del libro La Carta Abierta de Eduardo Solís Guillén de Comitán. Se lo voy a entregar a él como un documento de soporte histórico, además para que se vuelva a rectificar. Este es un antecedente muy importante. Y les decimos que el 28 de agosto de 2021 van a ser los 200 años de la liberación de Comitán, de la corona española y de la Comunidad de España. Posteriormente hubieron otros eventos, como el que lo marcaron aquí, el primer evento donde habían 12 municipios y que ahí votó a favor nuestro reformador Joaquín Miguel Gutiérrez a favor de Guatemala. Disolvieron ese otro momento y queda en el que estamos, en el último que nos anexamos a México, pero se recomienda, y lo dicen algunos escritores, que en ese tiempo eran más, algunos dicen 100,000, otros dicen que 66,000, pero total que ganó 150,000 por 100,000 o 50,000 por 100,000. Así quedó la votación final y nos anexamos a México. Son cuestiones y comentarios que había que analizar a profundidad. El asunto del Canal de Panamá, ¿sí? El asunto del Canal de Panamá, por ejemplo, antes de que fuera el Canal de Panamá, hubo intentos de hacerlo en Honduras y en América Central, pero aquí nos defendió con mucha diplomacia un abogado sancristobalense, un abogado sancristobalense que estuvo en el Senado, fue ministro plenipotenciario en la época de Santana, Manuel Arraiza. Manuel Arraiza, un gran diplomático, que no se le han hecho reconocimientos en la historia, y aquí es donde nosotros tenemos que actuar. ¿Con quiénes? Los más cercanos, con el presidente municipal, con los diputados locales, federales, con el gobernador del estado. Si ustedes revisan en esta transformación histórica que ha tenido el país, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero es transformación. Un día que pasa es transformación. ¿Qué tenemos que ver? Que están coaligados, convertidos, hacinados los mismos bandidos que han estado siempre. Esa es la verdad. Yo se los digo a ustedes, es la verdad, porque conozco muchos, que ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Presionar al Congreso. Al Congreso. Ahí al final les hago una sugerencia. Que vayamos a Comitán a celebrar el bicentenario nosotros, los ciudadanos, porque no tienen capacidad. El gobierno no tiene esa voluntad de hacerlo. Acabamos de vivir un momento muy difícil nosotros con el reconocimiento a Artemio Rojas Mandujano, un luchador social, que lo hicimos aquí. Ya conseguimos dónde se le va a hacer su placa, ya conseguimos dónde se le va a hacer su calle con ese nombre. Entonces, la importancia es que los ciudadanos nos reconformemos, nos reconstruyamos nuevamente con este gobierno, apoyar este gobierno. Somos 30 millones de mexicanos que votamos, y los que no votaron pues no quisieron, pero esa es la oportunidad de nivelar al país. Ese es mi mensaje, el manifiesto es el mensaje que yo les dejo a ustedes para que reflexionemos en esas fechas de amor, en esas fechas de Navidad, de propósitos. Hagamos el propósito de ser mejores todos los días. ¿Dónde? ¿Cómo? Dando amor, recibiendo amor, compartiendo el amor. Yo los felicito aquí al amigo cronista
que ha tenido entrega, ha tenido amor, pero para hacer las cosas hay que tener mucha entrega, mucho amor y mucha disciplina. El hombre que tiene disciplina, el hombre que tiene amor, el hombre que aprende a valorar sus hábitos, tenemos que reconstruir una cultura de transformación. Este país tiene que regresar a retomar la vieja enseñanza de cuidar la salud, revisar las buenas normas. Hay que reconstruirle al gobierno, si no sabe, con la Secretaría de Educación, darle los valores de ética y de moral que se han perdido. Por eso los invitamos a ustedes y por eso son pensantes. Todas las personas que participan en una actividad cultural es una persona que entrega y da amor. Por eso yo quiero que escuchemos a un amigo que nos va a cantar una canción para hacer tantito ameno este asunto. Ahorita no, ¿No? ahorita no. Tantito. Vamos Muchas a gracias. pedirle, ahorita nada más. Vamos a Ahí sería pedirle- mi participación. Sí, muchas gracias. Vamos a pedirle al maestro Castro. Vamos a pedirle al maestro Castro que también nos dé su opinión con respecto a lo que de alguna manera nos debe hacer aterrizar ya este conversatorio, no sin antes un paréntesis que cuando el maestro Rubén Pinto dice el hombre debe ser así, el hombre debe ser así, se refiere a hombre y mujer, para que no vaya a haber una contesta femenina. Adelante, maestro. No, así rapidito. Yo sí felicito al maestro Pinto y de verdad es que yo coincido completamente con él. Yo sé que es una utopía el que hubiéramos sido libres, el que hubiéramos sido un país independiente. La verdad no sé qué hubiera pasado, porque a mí como chiapaneca me duele y me duele del alma que yo observo a mi estado con grandes tierras ociosas, con ríos contaminados, que no hay siembra, que tenemos que ser un parásito de la federación, que tenemos que esperar un recurso de la federación, y duelen las cifras de aquí del maestro de la Torre, porque realmente no hay un crecimiento. Pero bien lo dijo el maestro Pinto, depende también de cada uno de nosotros. Me atrevo a decir que la peor capital de las 32 que tenemos es Tuxtla Gutiérrez. Es un pueblo viejo, por donde lo vemos baches, abandonado completamente. Entre un gobierno que está durmiendo y la ciudadanía igual, nos topamos piedra con collón, lamentablemente. Y también coincido que cuando decían que los gobernantes han sido del Soconusco y de Comitán, yo soy de la parte norte del estado y en la parte más olvidada del estado. Parece que no existimos ni para la federación ni para el estado. De Soyaló hasta Pichucalco, Reforma, Sumapa, no hay nada. La gente es muy trabajadora allá y cultiva lo que no tienen idea: el cacao, el café, el plátano, todo. Y todo se depende de Tabasco, increíblemente. Y yo si hubiese querido que algún gobernador que tuviéramos de allá, sí hubiera volteado a ver nosotros para allá. Tuvimos uno de Soyaló, y Soyaló sigue igual de triste, ¿no? Y entonces, ojalá que aunque sea uno hubiéramos querido tener y que de verdad volteara a ver nosotros para la zona norte, porque no existimos, así que sí. Adelante, Sí, maestro. muchas gracias. Yo creo que antes de vislumbrar la posibilidad de que qué hubiera pasado si fuéramos un país independiente, tendríamos que ver las posibilidades o los factores que impidieron que tuviéramos un desarrollo. Históricamente se han detectado tres. Uno, que Chiapas durante 3 siglos permaneció al lado de la Capitanía General de Guatemala. 3 siglos de diferencia con los otros mexicanos de la República. Cuando nos comparan con cualquier estado de la República, menos con los más cercanos, ¿verdad? Porque también están un poquito más, con Campeche, con Oaxaca y Guerrero, que somos más o menos, estamos en iguales circunstancias. Con todos los demás, yo quisiéramos que nos compararan con Monterrey, ¿verdad? No, León. Bueno, tenemos un problema, que 3 siglos estuvimos ausentes de México. Y entonces tuvimos un grado de desarrollo como provincia centroamericana. 2, que en Chiapas hemos tenido una cantidad de gobernadores, casi uno por año, más de 162 gobernadores. Imagínense, 101 gobernadores interinos, 18 provisionales. Esta gran inestabilidad política que ha tenido Chiapas desde su federación
es lo que ha impedido que tuviéramos un desarrollo armónico, estable y que realmente hubiera crecimiento. Número 3, en Chiapas no hubo la cuarta, ¿cómo le llaman ahora? ¿La cuarta qué? La cuarta T. Transformación. Desafortunadamente nos brincamos de la segunda a la cuarta transformación, porque en Chiapas no hubo revolución. En Chiapas hubo contrarrevolución. En Chiapas nos llegó tarde la revolución, un 14 de septiembre de 1914, 4 años después de haberse iniciado la revolución, llegó a Chiapas y lo impusieron por medio de las armas don Jesús Agustín Castro. Y entonces hubo una reacción de asentados, de terratenientes y comerciantes. Y desafortunadamente la reacción, los contrarrevolucionarios triunfaron. Y el primer gobernador constitucional que tuvimos de la postrevolución fue el jefe de la contrarrevolución, don Tiburcio Fernández Ruiz. Y entonces se expidió una constitución hasta 1921 bastante conservadora, que impedía que hubieran repartos de la tierra, que impedía que se beneficiaran los chiapanecos conforme se beneficiaban los otros mexicanos de la República. De ahí la razón histórica de que Manuel Velasco Suárez intentara actualizar la Constitución conforme a la federal. Sin embargo, a pesar de que lo reformó, no fue suficiente. Lo tuvo que hacer Juan Sabines Gutiérrez. Expidió en el 81 nuevas reformas a la Constitución. Como no fueron suficientes, se volvió a hacer otra reforma con Juan Sabines Guerrero. Hizo la Constitución del 21 y fue una Constitución tan avanzada que copiamos, cortamos y pegamos los parches de los objetivos del milenio de la ONU. Imagínense, en lugar nada más de mencionarlos, hicieron un gran parche y la Constitución de 50 páginas se convirtió en 200. Y después con Manuel Velasco Cuello se expidió un nuevo texto constitucional. Es hasta en eso los chiapanecos, en el marco constitucional, somos campeones. 1826, primera constitución. 1858, segunda constitución. Viene Emilio Rabasa y en 1893 expide la Constitución Rabasa porque estaba muy conservadora nuestra Constitución del 58, que es la equivalente del 57 mexicano. Y entonces en el 21 se dio la del 17. Los mexicanos se hacen la del 17 y en Chiapas se hace la del 21. Pero nosotros tuvimos otras más. La de 73, la del 81, la del 2000, creo que es 11 y la última esta. Sí. La Constitución original tuvo 565 reformas, con 2 constituciones nuevas, y aún todavía no es suficiente para vivir con una armonía, con un crecimiento económico normal. ¿Qué hubiera pasado? Ahora el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si los chiapanecos nos hubiéramos independizado y hubiéramos sido un país independiente? Simplemente tenemos un parecido con Honduras. En la época de la colonia nos cambiaron por Honduras. O sea, la Capitanía General de Guatemala con la Capitanía General de Yucatán hicieron una permuta. Capitanía General de Guatemala dio a Chiapas y dio a Honduras y Yucatán dio a Chiapas. Imagínense, fuimos yucatecos también allá por 1544. Entonces, yo creo que estamos mejor como estamos. Estamos mal, pero estaríamos peor, porque imagínense Chiapas. Son 15 actualmente 15 regiones socioeconómicas. Imagínense que hubieran 15 gobernadores. Somos 125 municipios, menos uno, Belisario Domínguez, son 124 municipios. 124. Imagínense el costo económico del nuevo país, más un presidente de la República, con todos sus secretarios. Entonces, yo creo que todos los chiapanecos tendrían un cargo burocrático. Yo creo que sí también. Amigos, yo creo, y lo voy a exponer, que
se ha cumplido con la expectativa del gobernador. Sin echar lisonjas, porque no se vale, creo que hay que reconocer la información vertida por los tres ponentes. Me refiero al maestro Castro, me refiero al maestro Abelardo de la Torre y me refiero al maestro Rubén Pinto. Sin lugar a dudas, aunque algunos hemos presumido de leer, pero sin lugar a dudas a todos nos han sorprendido datos que ni siquiera teníamos considerado, que ni siquiera teníamos en la idea que así fuera. Y eso creo que ha sido la mejor riqueza de este conversatorio. Si no tienen alguna cosa que agregar, yo diría que... ¿sí? ¿Todavía? Sí. ¿Todavía? A ver. Yo sí, al Grupo Político Unidos de Chiapas, creo que hay que fomentar Este tipo. la revisión de la historiografía. Hay muchas, inclusive de los que yo he escuchado, hay varios mitos, varias exactitudes. Por ejemplo, la anexión no es razón de derecho nacional, es derecho internacional. Por convención internacional no hay anexiones a perpetuidad, tienen temporalidad. Por ejemplo, Alemania, cuando se anexa a Austria, invoca la perpetuidad, pero es verdad. Es decir, la anexión no puede ser permanente. La razón política sí, esa es otra cosa. Entonces sí sería importante convocar a quienes hacen historiografía sobre documentos en mano. Otra inexactitud. No existía Capitanía General, era el Reino de Guatemala. En términos administrativos de la corona española se le denominaba Capitanía General porque el encargado del reino era un capitán general. Entonces hay muchas inexactitudes, muchas imprecisiones y de plano muchos. Chiapas llega por default al inexactitud, porque ya se habían firmado los tratados de Córdoba y el ejército de Galante ya estaba a las puertas de Chiapas. Entonces sí es importante consultar los documentos originales, la historiografía del tiempo, y empezar a editar la historia de Chiapas sin tintes ni mexicanistas, ni guatemaltecos, ni independentistas. Simplemente limitémonos a qué fue lo que pasó. Y otra cosa muy importante, si no tomamos en cuenta el discurso del momento, es decir, de cómo se usaba políticamente en ese momento, no lo vamos a entender. Porque no es lo mismo autonomista que independentista que soberanista. Son tres cosas diferentes. Tanto la autonomía como los soberanos queríamos seguir siendo españoles, nosotros no. Y no se puede entender el proceso de la independencia americana sin la Constitución de Cádiz y sin la invasión napoleónica a España. Y menos si no contemplamos el proceso de las reformas borbónicas. No es tan fácil decirles que estamos jodidos en Chiapas porque no salimos de la chingada. No, espera. Pero no es así. No es así de que Centroamérica tampoco es producto de la casualidad. El Soconusco, por ejemplo, no es lo mismo en términos eclesiásticos que en términos civiles. La diócesis del Soconusco existió de manera independiente a la diócesis de Chiapas, de donde se sostiene posteriormente Guatemala para reclamar el Soconusco. Pero esa es la versión guatemalteca. Habría que revisar las tres versiones y limitarnos a los hechos comprobables y demostrables, tomando en cuenta el discurso del momento.
si no, no lo vamos a entender. Vamos a esperar a encontrar la cuarta transformación allá. No, señor, no es cierto. Ni una secuencia de otra. Lo peor que sucede es cuando queremos justificar con la historia un discurso electoral, político o ideológico. No va a cuadrar. Y si no tomamos en cuenta la intervención y el intento de gobierno conservador, tampoco lo vamos a entender. Decía que en Chiapas no hubo revolución porque hubo contrarrevolución, pero a ver, según los marxistas no hubo revolución mexicana. Si no hubo revolución mexicana, ¿cómo va a existir contrarrevolución? Es otro problema. Entonces, cuando empezamos a hablar con términos actuales, ahí nos falta. Creo que es una buena iniciativa. Habría que avanzar más en la documentación y establecer intercambio de visiones, ¿no? Muchas gracias. Yo ahorita, permítanme, con todo respeto, yo vuelvo a insistir que si se trata de exponer, aquí habemos muchos que podemos exponer, y no se trata de ello, no es que yo quiera restringir, pero sí quiero hacer un llamado que el tema se ha abordado y se ha abordado bien, que sus aspectos colaterales que inciden ya es un proceso más allá, como por ejemplo, si efectivamente el marxismo habla de que la Revolución Mexicana no fue revolución, entonces ya estamos en otro tema. Claro. Y es lo que yo quiero pedirle, que ya lo dejemos así, no porque yo quiera imponer, sino porque el tema fue abordado y magistralmente, además, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, maestro. Sí. Maestro, discúlpame, yo no quiero ya exponer nada, ¿sí? En lo particular. Lo único que deseo es agradecerle a los compañeros de la Asociación Civil Unidos por Chiapas y a la directiva saliente, que fuimos los que tuvimos la iniciativa, maduramos esto y la verdad, por la amistad que existe con el hermano profesor Rubén Pinto Pérez, el licenciado José Luis Castro Aguilar, ¿verdad? Ahí tuvimos la oportunidad que el señor Rafael, el contador Rafael Morales, nos pidiera, ¿verdad?, la participación del maestro librado Abelardo, ¿sí? Entonces, agradezco sinceramente, ¿verdad?, la asistencia de todos ustedes, y con esto se despide, ¿verdad?, la directiva de Unidos por Chiapas, ¿sí?, que aquí están los compañeros de la directiva y algunos elementos más. Gracias, muchas gracias por su a consideración 3 textos, se los dejo a consideración. Uno de ellos es la República Federal de Centroamérica, Territorio, Nación y Diplomacia, 1823-1838, que fue escrito por Mario Vázquez Olivera, y es una cara diferente del proceso de un salvadoreño. Si alguien está interesado, yo les pido de favor que se acerquen con el maestro Jorge Chanona, levante la mano por favor, que él pudiera conseguírselo. No es muy fácil encontrarlo, pero él pudiera conseguírselo, por favor. Un segundo texto que aquí hablamos de ello, si me permite, don Abelardo, es esto, cuyo autor es precisamente don Abelardo de la Torre González. Si alguien está interesado en ello, porque ya dimos algunos pormenores del título y todo, pues que se acerque con él, porque no sabemos dónde se puede conseguir, si todavía la edición tiene en existencia como para poderlo adquirir. Y finalmente el texto Independencia y Federación de Chiapas a México del maestro José Luis Castro.
que está ahorita a la venta. 100 pesos, pero para ustedes 99.90. Entonces valdría la pena que lo tengan en sus manos. Todo iba bien. Valdría la pena que lo tengan en sus manos, porque esto nos permite acopiarnos de una serie de informaciones del tema que nos debe parecer muy importante. Y sí quiero decir que yo también coincido que estamos como estamos por culpa de gobiernos y ciudadanos que no hemos hecho lo que debemos de hacer para hacer crecer a esta población, a este estado. Este es lo real. No echemos la culpa solo a uno, también nosotros somos responsables de ellos. Y de parte del grupo Profesionistas en Acción Unidos por Chiapas, queremos agradecerle de manera especial al maestro Castro, al maestro José Luis Castro, por encabezar este conversatorio, al maestro Abelardo de la Torre, por estar en esto que fue muy rica su intervención, y también de nuestro amigo Rubén Pinto, que también tiene su propia riqueza, en su forma como es él, pero sí agradecerles esto. Y yo creo, aquí hay algunos amigos y compañeros del grupo, yo creo que hay que dar el mensaje para que la nueva directiva que entra en vigor la próxima semana pudiera darle continuidad a este tipo de actividades con otros temas o con temas similares. Y a ustedes por todo el esfuerzo de estar aquí. Creo que se cumplió la expectativa. Gracias a todos, gracias maestro, gracias compañeros de la directiva, gracias a ustedes. Y hay ahorita para todos los que quieran escuchar, hay un amigo con una bonita guitarra. Abelardo pidió la palabra, hay que dársela. Sí, maestro, yo digo que sí. El problema aquí es de que si no somos disciplinados en el proceso, esto, cuando vengamos a ver, 5 vamos a estar aquí nada más viendo. Este es un detalle que también debemos entender. Y también me pidió aquí nuestro camarada que quiere ofrecerle, en cuanto termine, quiere ofrecerle un poema muy bonito que tiene él y justo para este momento. ¿Sí? Así que pues adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Y justo. Compañeros, vamos a suplicarles de favor un segundo mientras termina la participación del compañero, y también es, creo, parte injusto que dejemos al compañero que con mucha voluntad desea dedicarnos unas canciones. Gracias.